Nunca te olvides de reír, por Carol Howe. Mi hijo mayor, Greg, recordaba su experiencia. No importaba lo que dijera o lo que hiciera. Esa era la clave. Cuando él estaba en casa, podías. Había algo en su presencia que era tranquilizador y no tenía nada que ver con lo de una ternura entrañable. Él traía un sentido de seguridad. Naturalmente gravitará hacia individuos como ese estado de paz y tranquilidad. Es un sentimiento increíblemente poderoso. La mayoría de la gente tiene algunos bordes duros. Él parecía tener bordes suaves, sin nada que te hiciera sentir áspero o incómodo o poco atractivo. Cuando estabas cerca de él, todo estaba un poco mejor, un poco más aceptable, más resuelto, aunque nada de esto hacía justicia a lo que era estar cerca de él. Había algo en Bill que era casi angelical. Leroy Semke hizo algunas observaciones interesantes sobre Bill a principios de la década de 1980. Indicaba que representaba un nuevo tipo de maestro cósmico despierto, un ejemplo viviente de lo que es posible, un gurú, pero no en el sentido tradicional de la palabra. Mientras sintonizaba a Bill, recogió su energía despierta del centro corazón, un sentido profundamente integrado de santidad, casi una cualidad santa. A Bill le habría costado aceptar algo de eso, ciertamente negaría la idea del gurú, pero el resultado final de su vida da credibilidad a estas observaciones anteriores. Frances Vaughan recuerda: se tomaba a sí mismo a la ligera, pero nunca se olvidaba de las preocupaciones de los demás. Su presencia era muy uniforme, incluso cuando no estaba bien o cuando luchaba con alguno de sus propios problemas. Todavía era capaz de dar a los demás una atención amorosa. Capítulo 16. Entonces, ¿cuáles fueron los problemas con los que luchó? Lo mismo que los nuestros, por supuesto, y los sentimientos de culpa y fracaso, así como las defensas que esconden el dolor y la angustia que causan. A pesar de su comportamiento exterior y su evidente naturaleza amorosa, todavía tenía algunas nociones antiguas sobre sí mismo que liberaron. Bill puede haber sido amable con los demás, pero fue duro consigo mismo, preocupado por las deficiencias percibidas. Es asombroso que pudiera haber tenido un efecto tan profundo en otros mientras aún luchaba con su propia culpabilidad, testimonio de los dos modos de vida radicalmente diferentes en este mundo. Así como Helen podía alternar entre los opuestos polares, apoyándose en su difícil y exigente ego y accediendo al amor que creaba el curso, también podía operar desde un espacio amoroso incondicional o quedar atrapada en el apretón de la duda en sí misma. Y así como el dictado de un curso de milagros no se veía comprometido cuando Helen no se sentía bien, también el amor está presente junto con la confusión que provoca la falta de valor de uno mismo. Hay tres caminos que podemos usar para discernir los aspectos difíciles de la vida de Bill. Primero está el material directo en el Urtext, que aborda tanto su valoración de su indignidad como las defensas que empleó para hacerle frente. El propósito del curso es ilustrar cómo liberar completamente la noción de indignidad en lugar de proporcionar estrategias más sofisticadas para mantenerla y tratarla. En segundo lugar, a lo largo de su vida, Bill suscitó ciertos patrones de comportamiento en otros, lo que le permitía tener una gran perspicacia de lo que temía o encontraba preocupante en sí mismo, aunque quizá inconscientemente. Las conductas inaceptables en otros, por supuesto, reflejan nuestros propios asuntos inacabados y la condena de nosotros mismos.
En tercer lugar, se refería específicamente a ciertas características que consideraba inaceptables en sí mismo y en otros. Aquí no se requiere ningún trabajo de detective. El autor de Un curso de milagros fue firme e inequívoco en los mensajes a Bill y Helen acerca de lo que necesitaban examinar, liberar y tomar decisiones diferentes sobre las actitudes que necesitaban para una vida más feliz. Bill era un maestro del discernimiento del ego, pero el autor del curso estaba un paso por delante de él, y después de leer el comentario personal en el Urtext, uno puede ver por qué ni Bill ni Helen querían que este material personal, que revelaba sus miedos y defectos más básicos, formara parte de un registro público. Es necesario un comentario relacionado con el Urtext. ¿Por qué se borró el material personal? Además de la posible vergüenza para los escribas, el autor dijo específicamente que no debía incluirse. Es importante que tanto los estudiantes nuevos como los estudiantes experimentados se den cuenta de que el autor pidió que se retirara material específico o personal para evitar la confusión, en lugar de pensar que esto fue hecho unilateralmente por Helen, Bill o Ken, donde tenía una inversión personal. Helen interfiere hasta cierto punto, contaminando algunos de los primeros materiales, solo los primeros, con sus propios prejuicios, porque todavía no era un canal totalmente claro. Tal material era inconsistente con el curso actual. Y Ken se refirió a estas partes como Helen-ismos. Lo transcrito estaba muy desestructurado, especialmente al principio. La forma no era sacrosanta. Ken Wapnick escribe en un manuscrito inédito la historia de los manuscritos de Un curso de milagros. Lo más importante a tener en cuenta sobre la exposición pública de estos manuscritos anteriores, el Urtext, la versión de Hugh Lynn Case y un par de otros, es que independientemente de la versión que leas, recibirás la enseñanza esencial del curso. En ese sentido no se ha hecho ningún daño real. En otro sentido, sin embargo, la situación es desafortunada porque la gente podría engañarse y en este punto no se puede hacer nada al respecto, excepto quizá para aclarar lo que los estudiantes curiosos pueden estar leyendo. Permítanme citar algunos ejemplos. Hay material en el Urtext sobre sexo y sexualidad, un área que seguramente despertará la curiosidad de los estudiantes. Así, por ejemplo, se leerá que la homosexualidad es esencialmente una patología, la visión psicoanalítica tradicional, y que el único propósito del sexo es la procreación, dos posiciones que son antitéticas a las propias enseñanzas de Jesús en el curso sobre ver todas las formas del mundo del ego como lo mismo, la corrección a la primera ley del caos del ego, de que hay una jerarquía de ilusión. Creer que estas serían las palabras y pensamientos de Jesús es una idea tan absurda e impensable como creer que yo podría influenciar a Helen en cuanto a lo que pertenecía al curso y lo que no. Debe ser obvio que estas creencias pertenecen a Helen y no a Jesús. Helen tenía sus propios prejuicios sobre el sexo y desafortunadamente llegaron en estos pasajes tempranos. Sin embargo, aquellos que creen que cada palabra en el Urtext es sagrada y son las palabras de Jesús, pueden usar expresiones como estas para apoyar sus propias nociones preconcebidas. Esta misma cuestión es válida, aunque quizás con menos emotividad, para el material relacionado con Edgar Cayce, Freud y otros psicólogos. Así, en los años que conocí a Helen, me quedó muy claro que debía coger con pinzas algunas de las cosas que ella dijo o escribió cuando venían de Jesús, y esto incluía claramente el material del principio del Urtext. Desgraciadamente, hay también algunas cosas allí que si no
conoces el texto, no entenderás a qué se refieren o lo que significan. Esta inevitabilidad significa que aquellos que no estaban presentes y no conocían a Helen y Bill malinterpretarán mucho de lo que allí se encuentra. Helen sí reconoció esta corrupción periódica del material donde sus prejuicios se inmiscuyeron y lo discutió con Ken. Ella también pudo haber hablado con Bill acerca de esto, pero eso es solo conjeturas, ya que su relación era tan conflictiva a menudo. Poco tiempo después, la resistencia de Helen se relajó. El dictado fluía uniformemente y ya no incluía diálogo ni material personal. Bill a menudo comentaba lo difícil que era escribir el curso para ambos. Ser examinado minuciosamente por el autor hace que difícil parezca, al menos, una subestimación. Tanto Bill como Helen pidieron mucho coraje para continuar con su compromiso de escribir mientras estaban en el asiento caliente con el autor. Algunos ejemplos del úrtex revelan tanto la naturaleza específica de algunos de los conflictos de Bill, recordando que aluden a su estado de ánimo al inicio del curso, y lo universales que son en realidad. Concernían a su temor de que no iba a triunfar sin ser especial de alguna manera, y que sin especialismo todo el mundo vería su falta de valía y por lo tanto su fracaso. Por cierto, Ken indicó que las citas que he escogido para incluirlas en este libro son válidas, no la de las opiniones personales de Helen. A pesar de su éxito externo, Bill aún albergaba resentimientos y estaba plagado de falta de autoestima. ¿Te suena familiar? El siguiente material procede de la primera parte del úrtex, que fue eliminado de los 6 primeros capítulos del texto publicado. El autor era igualmente firme con Helen, pero sus problemas no son el tema para denotar el énfasis, pero las he cambiado a cursiva. Este mensaje para Bill fue transmitido a Helen. Su verdadero especialismo no proviene de la exclusión, sino de la inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Debería dejar de interpretar esto como todos menos Bill. Esto es ridículo. Dile que la falta de amor implícita que su versión contiene está muy desencaminada y no llega en absoluto a un nivel de pensamiento correcto. Debe sanar su percepción a este respecto. Tú y Bill tenéis talentos especiales que son necesarios para la aceleración celestial en este momento. Pero tened en cuenta que el término aceleración no se refiere a la trascendencia del tiempo. Cuando el tiempo sea abolido y todos los hijos de Dios hayan regresado a casa, no será necesario tener agentes especiales. Pero no subestiméis el poder de los agentes especiales ahora, o la gran necesidad de que hay de ellos. Yo no pretendo ser más que eso. Nadie en su sano juicio, un término que debe ser notado especialmente, quiere ni más ni menos que eso. Urtex. Al final de una larga disertación sobre la confusión acerca de la comunicación y el conocimiento, el autor enumeró 4 afirmaciones generales sobre el mal uso del conocimiento, ya que entendemos la palabra no como la usa el curso, y luego específicamente llamó su atención sobre esta lista. El conocimiento también puede ser malinterpretado como un medio de posesión. Aquí el contenido no es físico y la falacia subyacente es más probable que sea una confusión de mente y cerebro. El uso falaz del conocimiento puede resultar en varios errores, incluyendo la idea de que el conocimiento hará al individuo más atractivo para los demás. Esto es la falacia de la posesión. La idea de que el conocimiento hará invulnerable al individuo. Esta es la formación reactiva contra el miedo subyacente a la vulnerabilidad.
la idea de que el conocimiento hará al individuo valioso. Esto es en gran medida patético. Tanto tú como Bill debéis considerar cuidadosamente el tipo 4, todo lo anterior. Como todas estas falacias, contiene un mecanismo de negación que se pone en funcionamiento a medida que aumenta el miedo, anulando así el error temporalmente, pero perjudicando seriamente la eficiencia. Así que tú dices que no puedes leer y Bill dice que no puede hablar. Tened en cuenta que la depresión es aquí un riesgo real, porque un hijo de Dios nunca debe reducir su eficiencia de ninguna manera. La depresión viene de una pseudo solución peculiar que dice: un hijo de Dios es eficiente, yo no soy eficiente, por lo tanto no soy un hijo de Dios. Esto conduce a la resignación neurótica y este es un estado que simplemente aumenta la depresión. Por muy poco atractivos que fueran estos mensajes, Bill los tomó en serio y practicó diligentemente la manera de acercarse a los demás. A medida que tomaba los pasos que le ofrecían en el curso, se volvía más que dispuesto a pasar mucho tiempo con muchas personas para ayudarles. Prestó atención especial a aquellos con los que tenía fuertes conexiones, así como en encuentros más informales. Para muchos de nosotros, él fue nuestro más grande animador, inspirándonos a dar nuestros próximos pasos, tanto interna como externamente, y ayudando a cada uno a dejar ir lo que estaba en nuestro camino. Tal vez los discípulos de hoy en día, como dijo una persona, no puedo imaginarme a nadie más desempeñando este tipo de papel inspirador y para tantos de nosotros.